Hoy es día 5 de junio del 2025. La lectura es de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 22 hasta el versículo 30, y empezamos el capítulo 23 del 6 al 11. En aquellos días el comandante, queriendo saber con exactitud de qué acusaban a Pablo los judíos, mandó que le quitaran las cadenas, convocó a los sumos sacerdotes y a todo el Sanedrín, y llevando consigo a Pablo lo hizo comparecer ante ellos. Como Pablo sabía que una parte del Sanedrín eran de saduceos y la otra de fariseos, exclamó: Hermanos, yo soy fariseo, hijo de fariseos, y me quieren juzgar porque espero la resurrección de los muertos. Apenas dijo esto, se produjo un altercado entre fariseos y saduceos, que ocasionó la división de la asamblea, porque los saduceos niegan la otra vida, sea de ángeles o de espíritus resucitados, mientras que los fariseos admiten ambas cosas. Estalló luego una terrible gritería y algunos escribas del partido de los fariseos se pusieron de pie y declararon enérgicamente: Nosotros no encontramos ningún delito en este hombre. ¿Quién puede decirnos que no le ha hablado un espíritu o un ángel? El alboroto llegó a tal grado que el comandante, temiendo que hicieran pedazos a Pablo, mandó a traer a la guarnición para sacarlo de allí y llevárselo al cuartel. En la noche siguiente se le apareció el Señor a Pablo y le dijo: Ten ánimo, Pablo, porque así como en Jerusalén has dado testimonio de mí, así también tendrás que darlo en Roma. Esta es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Evangelio es de Juan 17, del 20 al 26. En aquel tiempo Jesús levantó los ojos al cielo y dijo: Padre, no solo te pido por mis discípulos, sino también por los que van a creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, Padre, en mí y yo en ti, que somos uno, a fin de que seamos uno en nosotros y el mundo crea que tú me has enviado. Yo les he dado la gloria que tú me diste para que sean uno como nosotros somos uno, yo en ellos, tú en mí, para que su dignidad sea perfecta, y así el mundo conozca que tú me has enviado y que los amas como me amas a mí. Padre, quiero que donde yo esté estén también conmigo los que me has dado, para que contemplen mi gloria, la que me diste, porque me has amado desde antes de la creación del mundo. Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo sí te conozco, y estos han conocido que tú me enviaste. Yo les he dado a conocer tu nombre, y lo seguiré dando a conocer, para que el amor con que me amas esté en ellos y yo también en ellos. Esta es palabra de Dios. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. La primera lectura tomada del libro de los Hechos de los Apóstoles, recordemos que fue escrita por Lucas, un griego que no conoció a nuestro Señor Jesucristo, pero se informó con respecto a todo lo que había pasado con respecto a nuestro Señor Jesucristo. Y algunos apóstoles, principalmente Pedro y Andrés y Felipe, fueron que le dieron una información inédita a Lucas, pero también conoció a nuestra Santísima Madre, la Madre de nuestro Señor Jesucristo. Perdón, yo sí le digo a nuestra Santísima Madre. Entonces es Hechos de los Apóstoles capítulo 22, versículo, el último versículo, el 30. Y empezamos el capítulo 23 del 6 al 11. Nos menciona que el comandante quería saber con exactitud de qué estaban los judíos acusando a Pablo. Le quitó las cadenas y convocó a los sacerdotes del Sanedrín para encararlos con Pablo. Pablo sabía que parte del Sanedrín eran saduceos y la otra fariseos. Esto es importante decirles a ustedes, hermanos, porque los saduceos niegan la resurrección de los muertos, niegan la resurrección. Ellos no creen en ello. Así están los árabes hoy en día. Y muchas otras religiones así piensan. Los judíos, algunos piensan que Jesucristo, dicen que no resucitó, que es una mentira. Bueno, aparte hay otra agrupación. Recuérdense que había saduceos, esenios, fariseos, ancianos, lo que le dicen presbíteros, ¿sí? Y había muchos partidos. En este caso los saduceos y los fariseos estaban ahí en el Sanedrín. Y Pablo se daba cuenta de eso. Y muy claramente les dice: yo soy fariseo, hijo de fariseos. Nos damos cuenta de lo que ya les había yo platicado, pues que Pablo era descendiente de fariseos. Si él no se hubiera ocupado de la doctrina de nuestro Señor Jesucristo, les apuesto que había llegado a ser un fariseo del Sanedrín, pero de esos buenos, ¿no? Les digo que era una persona estudiada, era una persona con dinero, era un comerciante, hacedor de tiendas de campaña, no se casó, no tuvo hijos. Bueno, dice aquí: hermano, yo soy hijo de fariseos y me quieren juzgar porque espero la resurrección de los muertos. Y todos los fariseos pues piensan lo mismo. Entonces, ¿cómo vamos a juzgar a un compatriota?
un descendiente de fariseos, o sea, uno mismo de nosotros, estaríamos locos, ¿no? Apenas dijo esto, se produjo altercado entre fariseos y saduceos, pues lógico, ¿verdad? Es una de las cosas que, pues, entre ellos había rivalidad, ¿no? Se ocasiona una división ahí, y dice aquí muy claramente que, pues, los saduceos no creen en la resurrección ni de ángeles ni ninguna persona. Estalló una gritería y entonces el partido de los fariseos se pusieron de pie enérgicamente. Nosotros no encontramos ningún delito en este hombre. Así, todos de parte de los fariseos dijeron eso, ¿no? ¿Quién puede decirnos que no le ha hablado un espíritu o un ángel a este Pablo? Pablo, que su nombre era Saulo, era de Tarso, era judío al 100. El alboroto llegó a tal grado que el comandante mandó a pedir a la guarnición, o sea, a los soldados, para que vinieran a proteger a Pablo, y se lo llevó al cuartel. Se dio cuenta que, pues, no había forma de juzgar a Pablo ni de condenarlo, ¿no? ¿Sí? Recuerden que Pablo, cuando muere, le cortan la cabeza porque tiene la ciudadanía romana. Aparte de todo, ¿cómo la ven? Hijo. En la noche siguiente se le apareció el Señor a Pablo. No nos dice de qué forma se le apareció, si lo vio a nuestro Señor Jesucristo o nada más le habló, no sabemos. Aquí dice que se le apareció a Pablo y le dijo: ten ánimo, porque así como fuiste a Jerusalén a predicar la palabra, el dar el testimonio de lo que yo te estoy diciendo, vas a tener que ir a Roma a hacer lo mismo. Fíjense nada más, ¿eh? Entonces Pablo estaba hablando en Jerusalén y tenía que trasladarse hasta Roma, que no está a la vuelta de la esquina, ¿eh? Sí, saben ustedes dónde está Jerusalén y dónde está Roma, ¿no? Hay que cruzar el mar ahí, el mar Mediterráneo, ¿sí? Sí, no había aviones. Hermanos, en esta lectura de los Hechos de los Apóstoles nos estamos dando cuenta de que Dios está con nosotros cuando estamos nosotros con Dios. Y Él nos ayuda a hablar y decir lo que tenemos que decir correctamente para poder lograr librarnos de la mala de los malhechores. Entonces la oración y la comunicación con Dios es muy importante. Eso no se nos debe de olvidar. Y aquí acabamos de aprender, pues, esos datos que tenemos ya concisos de que Pablo, pues, era descendiente de fariseos. Y que, pues, como les vuelvo a mencionar, no crean ustedes que nada más había fariseos y que nada más había saduceos y que nada más había escribas. También había un grupo partidario de los esenios, ¿sí?, que eran muy estrictos. Era una secta o un partido del Sanedrín muy exigentes, en el que estaban así checando y viendo que la gente no cometiera errores, que no fuera a cometer pecado o violara el sábado principalmente. Recuerden que los sábados, pues, no tenían que hacer nada, ni ellos, ni sus animales, ni sus sirvientes, ni tenían que caminar largas distancias. Tenían que permanecer ellos de una manera en oración. Deberían de permanecer ellos en una forma de contrición, ¿sí? Entonces, y había otra agrupación que eran los celotes, ¿no? Los celotes eran una secta rebelde que odiaba al Imperio Romano y eran muy violentos. Uno de ellos era Simón el Celote, ¿se acuerdan? Uno de los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, entonces, pues, que quede claro, ¿no?, que aquí está la información para que no nos quede duda. Y esto nos lo explica y nos lo explicó Lucas. Ahora vamos a ver el Evangelio de Juan. Miren, antes de dar inicio a la explicación de este Evangelio, quiero decirles a ustedes que el Evangelio de Juan, pues, es muy distinto a los otros tres Evangelios, Mateo, Marcos y Lucas. A esos les dicen que son sinópticos porque se parecen mucho. Pero el de Juan no. Fíjense que hay una situación, una teoría, una hipótesis de los teólogos, no mía, estudiosos, ustedes lo pueden revisar, en donde dicen que este Evangelio de Juan no fue escrito por Juan, sino por estudiosos, porque el formato de cómo está escrito es de una persona muy estudiada, de una persona muy preparada. Habla de una manera muy distinta, como todo un profesional. Y les digo esto porque Juan y su hermano Tiago el mayor, o Santiago el mayor, que así le decimos, eran hijos del señor Zebedeo y de la señora Salomé. Una señora, es distinta es otra señora, la bailarina es otra señora, ¿no? Bueno, eran arregladores de redes. Sí, sabemos que Juan era muy joven, quizás 12, 13 años cuando anduvo con nuestro Señor Jesucristo. Duró 3 años con nuestro Señor Jesucristo. Póngale que, vamos a ponernos a pensar que tenía 13 años. A los 16 años nuestro Señor Jesucristo se muere. Cuando tenía 16 años Juan, Jesucristo se muere a los 33 años. 16 años tenía Juan.
no era una personalidad como Pablo, no era una personalidad como Judas Iscariote. Ah, no, déjenme decirles que Judas Iscariote venía de una familia de dinero, también era políglota, hablaba varios idiomas, era una persona educada, culta. ¿No lo sabían eso? Bueno, pues ya se los estoy informando. Pero Juan y Santiago, los arregladores de redes, los hijos del señor Zebedeo, que les decían los hijos del trueno, pues no tenían mucha preparación, mucho culto. Entonces hay esa gran duda de cómo es posible que Juan, a la edad que haya sido, haya escrito este evangelio con ese formato tan profesional, ¿sí? Con una métrica de una persona culta, de una persona muy preparada, de una persona con mucho estudio, siendo que sabemos que era arreglador de redes. Entonces, les digo esto porque ahorita que lo vamos a leer, hemos estado leyendo y escuchando este evangelio durante varios días, pues nos damos cuenta de que su forma de hablar es muy diferente y de escribir es muy diferente a un simple arreglador de redes, a un pescador. Hay unos teólogos que dicen, bueno, pues es que es inspiración divina, Dios lo guió y le propuso cómo tenía que escribir. Pero hay unos incrédulos que dicen, no nos vengamos con esos cuentos, vengamos a hacer las cosas racionales y entendibles, ¿no? Por eso les digo que muchos dicen que este evangelio fue escrito por Juan, otros dicen que fue escrito por la comunidad de Juánica, por los seguidores de Juan, ¿sí? Desafortunadamente los originales de los escritos no los tenemos y no los tiene ni la iglesia, no los tiene. Sí, porque tiene muchas cosas guardadas, tiene los evangelios, tiene las traducciones. Acuérdense que pues tenemos las traducciones en griego, pero Juan no hablaba griego, Juan hablaba hebreo y si acaso arameo, al igual que Santiago, al igual que Mateo. Posiblemente Mateo hablaba el idioma romano, por decirlo así, porque era recaudador de impuestos. El Evangelio o sus escritos los haya escrito en griego, pues él era griego. No lo iba a escribir en hebreo, ¿verdad? Lógico. Y Marcos, pues posiblemente también lo escribió en hebreo, ¿sí? Porque pues no tenía otra nacionalidad. Se manejaban muchos idiomas en aquel entonces, ¿eh? Pero para esto necesitaban la gente preparada, así como Pablo, como Judas, sí, Judas Iscariote. Entonces, cuando hacen las traducciones, todas las hacen las traducciones al griego. Por eso dicen que el Nuevo Testamento fue escrito en griego, ¿sí? Pero después del griego fue traducido al latín por mucho tiempo. Después del latín fue traducido los evangelios y todas las cartas fueron traducidas al español. Y ya del español fueron traducidas a varios idiomas de toda la humanidad, ¿sí? Pero de ahí viene, no, les digo, desafortunadamente no tenemos los escritos originales en hebreo ni en arameo, tanto de Juan como de Mateo y de Marcos, ¿sí? Tampoco tienen el de Lucas. Ellos cuando escribieron nunca pensaron que estos iban a ser evangelios. Nunca pensaron que los iban a constituir dentro de un libro de la Biblia, del Nuevo Testamento. Ellos escribieron para dejar esa información para que otra gente la escuchara, para que otra gente aprendiera y conociera lo que había pasado con nuestro Señor Jesucristo. Pero nunca pensaron que esto iba a ser así, ¿eh? Como hoy lo tenemos. Eso que quede claro, ¿eh? Sí, porque pues, no inventen. Claro, sabemos que en el año 300, aproximadamente 350, ¿verdad? En la época de Constantino, fue el que eligió y dijo, bueno, pues vamos a reunir todos los escritos, vamos a dejar que los teólogos hagan su labor. Jerónimo, en aquel entonces un teólogo de la iglesia cristiana, de la iglesia católica, de la iglesia seguidores de Cristo, pues llevar a cabo este suceso de palmar o empalmar, ¿sí? O reunir todos los escritos. Hay muchos escritos que no los tenemos, esos sí los tienen guardados el Vaticano, ¿eh? La iglesia sí los tiene ahí. Bueno, y así es como se formó y es lo que tenemos. Vamos a pasar con el Evangelio y así terminamos, pero quise darles esta pequeña introducción porque es importante saber lo que está pasando. Y vean cómo escribe Juan, siendo un simple arreglador de redes, pescador. Dice aquí Juan 17 del 20 al 26, dice que en aquel tiempo Jesús levantó los ojos al cielo y dijo,
Padre, no solo te pido por mis discípulos, sino también por los que van a creer en mi propia palabra de ellos. Está pidiendo por todos aquellos como nosotros que creemos en Cristo. Esta información que tenemos en la Sagrada Escritura del Nuevo Testamento, pues es pequeña quizás la información, pero creemos en Cristo. Entonces somos dichosos porque nuestro Padre Dios nos tiene en cuenta eso. Es muy importante. Para que todos sean como tú, Padre, en mí y yo en ti. Que seamos uno mismo, nuestro Padre Dios, nuestro Señor Jesucristo y el Espíritu Santo. A fin de que sean uno en nosotros y el mundo crea que tú me has enviado. Es lo que debemos hacer, hermanos. Predicar, llevar el conocimiento a la demás gente, que sepan que Dios es el Todopoderoso. Es nuestro Padre. Gracias a nuestro Señor Jesucristo le podemos decir Padre. No solamente es nuestro Creador. Padre, quiero que donde yo esté, estén también conmigo los que me has dado. Cuando nos moramos, al que vamos a ver es a nuestro Señor Jesucristo. Y siempre y cuando tú pues hayas laborado en las cosas espirituales, en ese mandamiento que nos dejó, amar a Dios sobre todo y a tu prójimo como a ti mismo. Ahí se encierra toda la ley de los profetas, dijo Jesucristo. Entonces por eso le dice que también estén conmigo, para que contemplen mi gloria, la que me diste porque me has amado desde antes de la creación del mundo. Pues sí, recuerden que nuestro Señor Jesucristo, antes de llegar al mundo, era Dios. Llegó aquí y es el Hijo de Dios, así le llamamos. Y se fue de aquí y ya es Dios Hijo. Son tres cosas diferentes. Ya se los había yo platicado en otras lecturas, en donde antes de llegar aquí al mundo, antes de que se rebajara Dios a la condición humana, es Dios. Aquí se llama el Hijo de Dios, así se denomina, porque así nos ha dicho nuestro Padre Dios que así lo debemos de denominar, el Hijo de Dios, Jesucristo, Yeshua. Yeshua. Nosotros lo conocemos como Jesús, pero es Yeshua. ¿Sí? Y cuando se fue de aquí, es Dios Hijo. ¿De acuerdo? Dice aquí, Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo sí te conozco y estos han conocido que tú me enviaste. Pues sí, estamos de acuerdo en eso. Yo les he dado a conocer tu nombre. Bueno, ¿cuál nombre? Si Dios no tiene nombre. Yo soy el que soy, le dijo a Moisés, ¿se dan cuenta? Yo soy el que soy. ¿Sí? Cuando le dijo a Moisés, y me van a preguntar quién me envía para salvarlos. ¿Cuál es tu nombre? Yo soy el que soy. Es el sagrado tetragrama que tenemos por ahí. ¿Sí? ¿Sí se acuerdan de ese sagrado tetragrama que tenemos? ¿Sí? 4 letras. ¿Sí? Una Y, una H, y una W y un H. En nuestro idioma. Pero en el idioma hebreo, pues son unos rasgos. No se los puse, ¿verdad? Se me fue. Disculpen, pero se los hubiera puesto para que los tuvieran ustedes. Sí, pero bueno, ahí se los debo, ¿no? Bueno. ¿Y qué nos sigue diciendo aquí? Yo les he dado a conocer tu nombre y se lo seguiré dando a conocer para que el amor con que me amas esté en ellos y yo también en ellos. Que seamos uno mismo en el amor de nuestro Padre Dios, de nuestro Señor Jesucristo y del Espíritu Santo. Eso es importante que pues nosotros también lo asimilemos, hermanos, de que Dios es amor y principalmente a todos aquellos que pues seguimos la doctrina, a todos aquellos que conocemos a nuestro Señor Jesucristo, a todos aquellos que hacemos lo que nos corresponde con los dones del Espíritu Santo. Recuerden que pues para eso nos los dio Dios, ¿sí? Están los dones del Espíritu Santo. Y bueno, quiero nada más acabar diciéndoles que Jesús, el nombre de Jesús, ¿sí? El nombre en arameo es Yoshua, en arameo, Yoshua. Después pasó al hebreo y se dice Jesué, Jesué. Luego pasó al griego y le dicen Leshous, Leshous. Y siguiendo al latín, Jesús, para terminar en nuestro idioma como Jesús. A ver, le repito, ¿sí? Ahí pongan atención. En arameo es Yoshua, en hebreo es Jesué, en griego es Leshous, en latín es Jesús y en español es Jesús. Espero que me hayan entendido. Acuérdense, yo no tengo la última palabra, hermanos. Investiguen, estudien, lean y pidan al Espíritu Santo que les dé la verdad, el conocimiento y la inteligencia y la sabiduría para poder seguir a Cristo y llevar a Cristo a los demás. Que Dios te bendiga.